Ahí está. Profe. ¿Qué tal, estimados estudiantes? Buenas tardes. Ahora estoy con el grupo número 3. Veo que están aprovechando muy bien el tiempo, están revisando la rúbrica, ¿no? Y pues me alegra mucho que lo estén haciendo porque pues me llevo una muy buena impresión de ustedes, ¿no? Efectivamente, en lo que he estado trabajando con los dos primeros grupos, es más o menos aclarar, ¿no?, de qué se trata este trabajo, ¿no? Este es un trabajo de una narrativa en función a un tema que a cada grupo es un tema diferente, ¿no? El grupo número 3 le tocó justamente un tema económico de la arquitectura financiera, ¿no? O sea, tiene que ver con la política económica, ¿no?, que se ha implementado en el contexto de esta emergencia del COVID-19, ¿no? Tal vez lo primero que quisiera explicarles, estimados estudiantes, es que en esta primera hojita que ustedes están allí mostrando, se especifica que es un trabajo de 2.000 palabras, ¿no? Y plantea de que se incluye un cronograma regulatorio. Cuando habla de ese cronograma regulatorio, a lo que hace referencia es que vamos a empezar esta narrativa en un momento del tiempo y la vamos a culminar en un momento del tiempo. En concreto, vamos a empezar desde el 13 de marzo y la vamos a terminar hasta el 13 de julio, ¿no? Es decir, desde el 13 de marzo, abril, 1 mes, mayo, 2 meses, junio, 3 meses, julio, 4 meses, ¿no? Son 4 meses lo que vamos a considerar lo que ha pasado a lo largo de esos 4 meses en el Ecuador, en este contexto de la pandemia del COVID-19, pero relacionado exclusivamente a el tema que nos toca, ¿no? El tema en sí está en la página 3, ¿no? Si ustedes pueden avanzar hacia la página 3, de que estoy compartiendo pantalla, dice que nuestro tema es la arquitectura legal financiera, ¿no? Entonces, dentro de las instrucciones específicas, se menciona en la rúbrica que se tiene que responder las siguientes preguntas relacionadas con temas de liquidez, ¿no? Evitar que se congelen los pagos, medidas que aborden la solvencia, ¿no? Bueno, aquí hay una inexacta traducción, ¿no? Aquí dice que se produzcan ventas por incendio, ¿no? En realidad, este es un trabajo que he tomado como referencia y que se está realizando a nivel internacional, ¿no? Entonces, por eso es que hay una traducción inexacta que intentaré superarla. Por lo menos me estoy dando cuenta que en este caso es bastante inexacta, ¿no? En todo caso, por ejemplo, ¿qué medidas relacionadas con temas financieros han sido aplicadas en el caso de Ecuador? Recuerden ustedes que en este contexto del coronavirus se aprobaron 2 leyes. Se aprobó una ley que se llama Ley de Apoyo Humanitario, ¿no? Y otra ley que se llama Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Además de una serie de acuerdos ministeriales del Ministerio del Trabajo, en los cuales se intentaba proteger al trabajador de la posibilidad de un despido intempestivo, ¿no? Y se trabajó específicamente la interpretación a un artículo del Código del Trabajo, ¿no?, que aparentemente le daba vía libre al empresario a desvincular a sus trabajadores sin pagarle la indemnización de despido intempestivo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, pero aquí no vamos a hablar sobre aspectos de los trabajadores, ¿no? Eso le tocó a otro grupo. Aquí vamos a hablar más bien sobre aspectos exclusivamente monetarios y financieros, ¿no? Por ejemplo,
En la ley de apoyo humanitario se habló de la posibilidad de que la banca no catalogue a una persona en mora por no haber pagado sus cuotas puntualmente, ¿no? Las personas que estaban endeudadas, que tenían un crédito, en este contexto de coronavirus, muchas de esas personas, pensemos en servidores públicos, fueron desvinculados, ¿no? En este contexto se desvinculó a mucha gente del sector público. O pensemos en el sector privado, fueron sujetos de reestructuración, ¿no? Si no se quebró la empresa y por lo tanto los trabajadores quedaron sin sus ingresos, puede que haya ocurrido de que se les obligó a que disminuyan su jornada laboral, ¿no? Y en algunas empresas han disminuido la jornada laboral de 8 horas a 6 horas. Y eso implica también la reducción salarial, ¿no? Es decir, reducción del 25% de sus ingresos, ¿no? Entonces, eso en el caso de las personas que están trabajando. Y en el caso de las personas que son emprendedores, pues en un contexto de confinamiento, estar guardados en las casas, no se pudo vender, se perdieron posibilidades de vender, entonces no se tuvieron ingresos. En fin, todo el mundo tuvo dificultades de ingresos monetarios y por lo tanto mucha gente no ha pagado sus deudas con la banca o sus deudas con los servicios básicos, sus deudas de distinta índole, ¿no? Entonces, en la ley de apoyo humanitario se trabajó el tema de el refinanciamiento y la renegociación de esas deudas, ¿no? Esas deudas privadas. Entonces, las referencias que hayan salido en los medios de comunicación respecto a cómo se reperfilan las deudas y cómo la banca tiene que hacer frente a esa situación de una caída drástica de el cumplimiento de los pagos, ¿no? Entonces, no es que vamos a hacer un análisis nosotros, no vamos a hacer análisis. Lo que vamos a identificar noticias relacionadas con eso y vamos a copiar lo pertinente, ¿no? O sea, aquí casualmente vamos a hacer un acto de copy-paste, ¿no? Es decir, el experto tal dijo tal cosa, ¿no? Y lo importante, y es lo que se va a valorar, y es la razón de ser del trabajo, es que ustedes tienen que utilizar el administrador de fuente, ¿no? El menú referencias de Word. Ingresar la fuente y luego pues insertar la cita, luego que se hace el copy-paste, ¿no? Y finalmente pues ya cuando se ha terminado el trabajo, ingresar la bibliografía, ¿no? Entonces, cuando se habla de ese calendario reglamentario, ahí justamente estoy viendo una última línea, dice cronograma reglamentario, ¿no? La última línea que está proyectada hace referencia a las distintas fechas en las cuales se han planteado disposiciones relacionadas con aspectos monetarios, aspectos financieros, aspectos de seguros y aspectos de política fiscal. Deben de recordar ustedes que el presidente intentó, en la ley de apoyo humanitario, en el texto original, en la propuesta original, se planteaba el establecimiento de un impuesto a las personas que más tienen, ¿no? Y, y también, pues, un impuesto a partir de las personas que ganaban, me parece, $1,000, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Luego se quitó esta parte de los impuestos, ¿no? Como no iba a tener los suficientes votos, y de hecho lo más probable era de que esta ley sea archivada, ¿no? Entonces el presidente en un Twitter, yo me acuerdo muy bien, que dijo, bueno, voy a quitar la parte que dice de los impuestos, pero para que se apruebe la ley, ¿no? Y finalmente la ley se aprobó, ¿no? Entonces, esas referencias
al texto original de la Ley de Apoyo Humanitario, a los cambios que se hicieron sobre la marcha, a las discusiones que se hicieron sobre lo terrible, el contenido, siempre relacionado con temas de impuestos, temas financieros, ¿no? Exclusivamente, no con cuestiones de los trabajadores, sino con temas financieros, ¿no? Es lo que yo quisiera que ustedes hagan referencia en las noticias que hagan referencia a eso y las citen, ¿no? Luego habla de la política fiscal en general, ¿no? Luego habla de políticas específicas de alivio, ¿no? Si de repente si es que el gobierno exoneró el pago de algún tipo de deuda, ¿no? Que eso no ocurrió en Ecuador, ¿no? Si es que hubo algún tipo de, eh, si es que el gobierno dio algún tipo de subvención o subsidio, que tampoco ha ocurrido, ¿no? Si es que se proporcionó liquidez a los individuos y a las empresas, eh, si es que hubo paquetes de ayudas económicas, etc., ¿no? Entonces, un poco lo que nos va a tocar pues es ingresar, ¿no? Estas palabras claves en cada uno de estos numerales que se presentan allí, ¿no? Y de esa manera se puede determinar eh, cómo fue el comportamiento de las distintas instituciones del Estado en el contexto del coronavirus, de esta crisis, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que me acuerdo, ¿no? Les doy unas pistas. El gobierno dijo, el precio del petróleo ha caído. Recuerden que en este contexto los precios del petróleo cayeron bajo cero, ¿no? Incluso hubo un día en que estaba a menos 30, o sea, menos 30, un precio negativo, increíble, ¿no? Entonces, el gobierno decía, no hay plata para pagar a los servidores públicos, ¿no? Entonces, hubo una propuesta de que el Banco Central, y al mismo tiempo se sabía de que el BID le iba a dar un préstamo al gobierno ecuatoriano. O sea, se sabía que Ecuador iba a recibir un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hubo una propuesta de un grupo de legisladores de que el Banco Central haga un mecanismo de liquidez, ¿no? Es decir, bueno, el Estado ecuatoriano, el gobierno le debe a los servidores públicos el salario del mes de marzo o el salario del mes de abril, ¿no? Porque los meses de marzo, abril y mayo no se pagaron puntualmente, se pagaron con, con, con mucho retraso, ¿no? Entonces decía, bueno, como hay retraso en el pago de salarios y ese retraso en el pago de salarios va a incidir en, en, en la solvencia de la economía, se planteó de que el Banco Central haga un, eh, una facilidad monetaria, ¿no? Es decir, que el Banco Central ponga la plata para que se pague puntualmente a los servidores públicos y que a su vez esto permita en algo mantener la liquidez de la economía y que cuando llegue el crédito del BID, ese crédito del BID vaya a el Banco Central, porque el Banco Central está poniendo de sus reservas, ¿no? Para hacer frente a esta crisis de iliquidez. Normalmente el Banco Central le presta a los bancos cuando los bancos tienen problemas de liquidez. Esta iba a ser una interesante oportunidad para que el Banco Central no le preste a los bancos, sino que le preste al gobierno para que cumpla con el pago de las remuneraciones de los servidores públicos. ¿Ya? El Banco Central no hizo eso, ¿no? Se negó. ¿Ya? Entonces, una mezquindad por parte del Banco Central que puede haber hecho una facilidad. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? De que cuando es de salvar a los servidores públicos o a la clase trabajadora para que tenga liquidez, ahí negativo. Pero si la banca hubiera sido la que estaba en crisis y necesitaba un crédito de liquidez, indiscutiblemente se lo daban, como se lo dieron en el salvataje bancario de la década de los 90, ¿no? Entonces, por ejemplo, una referencia a esto que les estoy comentando salió en los medios de comunicación, ¿ya? Yo no quiero que ustedes interpreten, pero que sí ubiquen, ¿no? Ubiquen quién lo dijo, en qué medio salió registrado, ¿no? Lo describan, ¿no? Y de esa manera vayan haciéndole checklist, vayan cumpliendo con cada uno de estos puntos que aquí se plantean.
Por ejemplo, algo que no hay que olvidar, en el contexto de la pandemia se pagó deuda externa. Eso ustedes deben de recordarlo perfectamente. Se pagó deuda externa, ¿ya? Entonces lo que ustedes tienen que encontrar es en qué fecha se pagó la deuda externa, qué medios de comunicación registraron ese pago, ¿no? Y cómo lo registraron. Es decir, ¿qué dijo el periodista de Teleamazonas cuando se pagó la deuda externa? ¿Qué dijo el periodista del Expreso, el Universo, cuando se pagó deuda externa? ¿Ya? Ustedes no van a hacer ninguna opinión, ¿ya? En ese sentido, es como una especie, o sea, ahí lo que ustedes van a darse cuenta, ¿no? Como un tercero neutral, mm, cómo trataron el tema del pago de la deuda, los medios de comunicación, cómo pagaron la negativa del Banco Central de una facilidad de liquidez para el pago de los servidores públicos, eh, cómo trató los medios de comunicación el tema, el texto original de la ley de apoyo humanitario, etcétera, 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 ¿no? Se hacía mucho énfasis en los medios de comunicación que habían que salvar a las empresas que estaban quebrando, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que registrar, quién lo dijo, cómo lo dijo, cuándo lo dijo, ¿no? Insertar referencia, insertar sí, ¿no? Bien, la verdad, este es un trabajo muy, que plantea su desafío, ¿no? Pero al mismo tiempo, como está súper explicitado, súper detallado, hay una alta probabilidad de que los estudiantes pues puedan hacer un excelente trabajo, ¿no? Porque va dando las pautas, ¿no? Y la verdad tengo pues mucha expectativa sobre lo que ustedes puedan hacer. Este trabajo está planificado a entregarse en la 4ª semana. Hoy estamos en la 2ª semana, terminándola, ¿no? Me gustaría que intenten avanzar lo máximo que se pueda. Y hasta el día martes me puedan enviar un avance de su trabajo, ¿no? El día martes pondré en la plataforma un acceso para que ustedes puedan subir la tarea y de esa manera pues poder revisarla, ¿no? Por cierto, me gustaría que alguno de ustedes registre algo que no le he dicho a nadie, creo que no le he dicho, o no estoy seguro. Eh, el, ¿Tenemos nosotros grupo de WhatsApp para este curso? Pregunto, ¿o no? Parece que no, ¿verdad? En el que yo me No, encuentro. profesor. Ya, entonces, mire, yo les estoy poniendo aquí. Les he escrito mi número de celular. Ya, para que alguno de ustedes, ¿no? No sé quién pudiera ayudarme con eso, sea el administrador del grupo y se tome la molestia de pedirle a todos sus compañeros sus números de celular y luego pues los va agregando al grupo, ¿no? Se los va agregando al grupo y me agregan a mí también, ¿no? La idea de tener un grupo de WhatsApp para la materia de lenguaje y comunicación del paralelo 1.7 es para poder de una manera más rápida responder a las inquietudes, ¿no? Entonces, le pido de favor a alguno de ustedes que asuma como administrador y me ayude incorporando a todos sus compañeros de curso para que tengamos este grupo de WhatsApp, ¿no? Bien, entonces hasta el próximo día martes podrían ir avanzando lo más que se pueda y ese día me envían el avance. Dime, Alexis. Una pregunta. Nosotros ya creamos un grupo de WhatsApp para nuestro grupo, de la redundancia. Ajá. Nosotros ya creamos un grupo de WhatsApp, pero con los integrantes de este grupo, nomás lo podemos agregar ahí para hacerle alguna pregunta o qué sé yo. O sea, me gustaría que sea un grupo, no sé si podrías hacer otro grupo para todo el curso,
¿no? Porque normalmente la pregunta que me hace un estudiante es la misma duda que tienen algunos más. Entonces, cuando yo respondo a uno, ya voy respondiendo a todos, ¿no? Y en ese sentido, pues facilita la comunicación, ¿no? Ya, ok. Entonces, sí, puedes ayudarme tú o cualquiera de los compañeros con la creación de otro grupo que sea para todo el curso, sería lo más deseable, ¿no? Y, Este, y ustedes van consiguiendo los números de todos ellos, ¿no? Los van agregando para que tengamos esta facilidad de comunicación. Entonces queda para el día martes la presentación de un avance de este trabajo. No sé si tienes alguna otra pregunta, Alexis, o cualquiera de ustedes. sí, yo, profe, en el trabajo que vamos a realizar, no tenemos que poner algún dato estadístico, por decir, algo especificando de cuánto bajó la economía, cómo el gobierno este, formuló o puso leyes para proteger al trabajador. O sea, parte estadística, números, se puede Sí, decir. sí, Alexis. Con tema de los trabajadores, desafortunadamente ese no es el tema que le ha tocado al grupo 3, sino al grupo 4. Entonces, más bien te pediría que, no, perdón, sí, al grupo 4, ¿no? Más bien te pediría que explícitamente no incluyas nada que tenga que ver con trabajadores, ¿no? Sino que tenga Claro, que ver exclusivamente con aspectos financieros, lo y que está explicitado allí en la rúbrica, ¿no? Ahora, si ya, es que hay un dato, que un analista en Diario Expreso, por ejemplo, publicó, o que en un Zoom, ¿no? Y que está en un canal de YouTube, ¿no? Digamos, el exministro de la Torre, ¿no? Mencionó algunas cifras, ¿no? Que tengan que ver con estos temas de liquidez o de deuda externa, cosas así, por supuesto que lo puedes incluir, ¿no? La idea aquí es que se hagan afirmaciones sí, declaraciones eh, y que nosotros digamos quién la dijo y registremos cuál es la fuente, ¿no? O sea, aquí la clave está en que identifiquemos las fuentes, ¿no? Y lo que se dijo, ¿no? Esa es la clave, ¿no? O sea, eso es lo que estamos evaluando, ¿no? El uso del menú referencias, insertar citas, administrar fuentes, insertar bibliografía, ¿no? Eh, y para no hacerlo de una cuestión aburrida, pues se me ocurrió trabajarlo con este tema que es de alta actualidad. Y si su trabajo sale muy bien, inclusive ustedes lo pueden utilizar, ¿no? Imagínense, ¿no? Estudiantes del primer semestre de la Universidad de Guayaquil hacen una recopilación de lo que los medios de comunicación han trabajado sobre el tema económico financiero, ¿no? Y es una bonita manera de cómo ustedes desde el primer semestre se empiezan a marketear, ¿no? En este caso no han hecho ningún análisis, pero a pesar de no hacer ningún análisis, el mero hecho de comunicar de una manera adecuada, profesional, ya le está dando un valor agregado, ¿no? No es poca cosa eh, este trabajo descriptivo, ¿no? Muy bien. Dicho esto, pues voy a proceder a abandonar eh, este grupo, ¿no? Si ustedes quieren, pueden mantenerse tal como lo estaban haciendo. Eh, Caso contrario, pues también, si es que ya creen que han trabajado lo suficiente, no hay ningún problema de que se pueden retirar y nos veríamos el próximo día miércoles, ¿no? Listo, estimados estudiantes, entonces nos vemos el próximo día miércoles, ¿no? ok, profesor, pase bien.
profe da una explicación de lo que hay que hacer y luego cuando ya se va dice que si quieren quedarse para conversar o si quieren se larguen cada uno lo que quieran hacer, lo que le dé la gana. Hola. Profe, ¿cómo le va? Buenas. Sí, efectivamente estamos empezando por el final, ¿no? Ciertamente, una vez que terminamos la explicación, los estudiantes pueden retirarse, ¿no? Sin ningún problema. Profe, una preguntita. Sí. Es que nuestro compañero Leopoldo del grupo se le ha salido del grupo. Leopoldo Sí, el compañero de nosotros, Leopoldo, de este grupo se le ha caído el internet. Mendoza. Y... sí, se le ha caído. Sí, por favor, A este grupo hace que 4, le diga ¿no? ¿Mandé? Sí, el grupo 4, es de nosotros ahorita. Ya, Leopoldo Mendoza, ¿no? Grupo 4. Sí, profe, gracias. No sé si ya ingresó. ¿Todavía no? Imagino que sí, porque él me está diciendo que estaba intentando ingresar. Leopoldo Otto Mendoza Villafuerte. Dice que está esperando, creo. Sí, profe, está esperando, dice que la confirmación. A ver, creo que voy a tener que hacer. Voy a retirarme un momentito. Profesor. Profesor, nos vemos, pase bien. Profesor. Profesor, no lo escucho. Hola, Leopoldo. Sí, ¿cómo está, profesor? Sí, tú estás en el grupo 4, ¿no? 4, sí. Ya. A ver, se supone, tú eres del grupo 4, pero Sí. Pero no. se me había... El problema es que creo que, no sé, se me cortó la señal y se me o sea, me salí del grupo, por ejemplo. Entonces... Ya, lo que pasa es que por alguna razón no te puedo mover al grupo 4. A ver, déjame ver. No Sí, creo que clarito escuché. eso. sí, eso me escuchó. Ahí está el profe. Eso me escuchó el profe, si no dije nada mal. Sí, lo escuché en antes y también ahora. No puedo ingresar al compañero. Ah, no, sí está, aquí está, ¿no? Leopoldo, Ya se entró ya. Sí. ya está, muy bien. Ya Gracias, estamos profe. todos entonces, ¿no?
Muy bien, estimados estudiantes, pues ya más o menos, de hecho ya están bastante enterados, ¿no? De qué se trata el trabajito, ¿no? Solamente como para, la verdad que he estado hablando con todos los grupos y ya estoy un poco cansadito. El detalle de lo que hay que hacer está entre las páginas 3 y 5 de la rúbrica. El tema que les toca a ustedes es el tema en el cual hay más información, que es el relacionado con las medidas que se han dado en lo relacionado con los trabajadores, que precisamente no han sido medidas muy favorables, ¿no? Como ustedes saben, han sido medidas que prácticamente, o bien en el sector público han retrasado el pago de los salarios, ¿no? Recién hace una semana se pagó el mes de mayo, y estamos julio, ¿no? Y todavía no se paga el mes de junio. Todo el mes de junio no lo han pagado, recién han pagado mayo, y recién han pagado los décimos y las aportaciones del mes de mayo a los servidores públicos con nombramiento. Y en buena parte del sector público se disminuyó de 8 a 6 horas con la respectiva reducción de salario. Y lo mismo para el sector privado, ¿no? Se ha reducido en muchos casos de 8 a 6 horas y se le ha disminuido el salario a los trabajadores. En la ley de apoyo humanitario, una ley eufemísticamente llamada de apoyo humanitario, más bien el interés es salvar a las empresas, ¿no? Y no a los trabajadores. Entonces, un poquito hacer referencia a eso, ¿no? En concreto, en la página 3, en la parte que dice 3.1, medidas para los empleados, autoempleados y desempleados. En el 3.2, cuestiones relacionadas con el empleo. Cuestión 3.3, grupos vulnerables y trabajadores esenciales. 3.4, cuestiones relacionadas con la salud y los seguros. Y el 3.5, cuestión relacionada con el diálogo social, ¿no? Son puntos sobre los cuales en el caso ecuatoriano, pues, se ha registrado en estos 4 meses, ¿no? Porque la pandemia empezó el 13 de marzo, estamos hablando de abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Por ejemplo, otros países han dado bonos o medidas de alivio para las personas que han quedado desempleadas, ¿no? Seguros de desempleo. En el caso de Ecuador, pues, más bien han puesto mayores trabas para que obtener un seguro de desempleo sea demasiado complicado, ¿no? Entonces, básicamente lo que les pido, estimados estudiantes, es obtener, o sea, este no es un trabajo de análisis, ¿no? No es un trabajo en el cual ustedes tengan que plantear una opinión o una posición, sino que más bien es un trabajo como la materia nuestra que se llama lenguaje y comunicación, de cómo los medios de comunicación han informado dentro de sus noticias estos aspectos relacionados con los trabajadores y la protección del trabajo, ¿no? Entonces, la rúbrica es bastante explícita, ¿no? Es muy concreta, ¿no? Habla de un establecimiento de un cronograma. Y cuando habla de establecimiento del cronograma, pues hay que recordar que el texto original de esa ley de apoyo humanitario era muchísimo más terrible, ¿no? De lo que finalmente se aprobó. La propuesta original le daba una patente de corso de hasta 2 años para que puedan arbitrariamente abusar o explotar de los trabajadores, ¿no? Ya en el texto final, pues, se plantearon limitaciones de hasta 6 meses, ¿no? Y renovables hasta 6 meses más.
finalmente los empresarios protestaron, ¿no? O sea, a los empresarios el proyecto de ley original era una delicia, ¿no? Era una melodía a sus oídos. Era toda la explotación que siempre quisieron hacer y nunca se atrevieron, ¿no? Nunca les permitieron. Y bueno, ¿no? La ley se aprobó igual, la explotadora como es, pero con un poco menos de explotación, ¿no? Entonces, esos cambios en las distintas fechas, ¿no? Es decir, el proyecto original, lo que se aprobó en primer debate, lo que se aprobó en segundo debate, y la publicación en el registro oficial, ¿no? El veto de la ley y sus respectivas fechas, ¿no? Y los cambios de los textos, ¿no? Y lo que los analistas en los medios de comunicación fueron comunicando sobre esta ley de apoyo humanitario y sobre los distintos acuerdos ministeriales, porque se firmaron como 3 o 4 acuerdos ministeriales. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que hacer referencia, estimados estudiantes, pero no al acuerdo ministerial en sí, sino a lo que es, en los medios de comunicación se informó respecto a esos acuerdos ministeriales o respecto a esa ley de apoyo humanitario, ¿no? Siempre y cuando puntualizando, ¿no? Haciendo un checklist de acuerdo a cada uno de estos ítems que plantea la rúbrica. Este trabajito es un trabajito que se ha planteado a lo largo de toda la región de América Latina, siempre en este ámbito académico, ¿no? Y me pareció muy novedoso, ¿no? Muy de utilidad, ¿no? En vez de ponernos a hacer, qué sé yo, que yo les mande a hacer un trabajo descriptivo, ¿no? De la evolución no sé, pues, ¿no? Del lenguaje desde la Edad Media hasta la modernidad, ¿no? En vez de hacer este tipo de trabajo que un poco están fuera de nuestro día a día, más bien, pues, quise aprovechar dentro de lo terrible que implica esta pandemia, sin embargo, pues, hacer un trabajo que nos pueda permitir, si es que el trabajo está bien hecho, cuando ustedes lo terminen, luego poder utilizarlo, ¿no? Y ustedes decir, yo hice esto, ¿no? Y lo puedan comunicar en sus redes sociales, ¿no? En sus trabajos, qué sé yo, ¿no? O sea, profesor, disculpe que le interrumpa. Sí, Básicamente adelante. vamos a hacer un paper. ¿Perdón? Básicamente vamos a hacer un paper. No, en absoluto. No, esto no es un paper, ¿no? El paper plantea una premisa, Claro. el paper plantea una discusión, una presentación de resultados. Esto es mucho menos que un paper, ¿no? Pero Informativo. lo único que sí se parece con respecto a los papers es en el tema de identificar las fuentes, ¿no? Eso sí, ¿no? Más bien, más que un paper, yo diría que es un estado del arte, ¿no? O una revisión ni siquiera revisión de literatura, ¿no? Es un estado del arte porque es un estado de las cosas, ¿no? ¿Cómo se ha ido? Yo diría que la palabra adecuada sería una narrativa. Eso es lo que vamos a hacer. Es una narrativa nada más, ¿no? Pero es una narrativa rigurosa, ¿no? Hay veces que alguien dice, voy a hacer un paper, ¿no? Y es algo que no tiene nada de rigurosidad, ¿no? Y es pretencioso decir que es un paper. Más bien nosotros lo que vamos a hacer es una narrativa, ¿no? Algo en lo cual no necesariamente vamos a aplicar alguna opinión o análisis, sino que dentro de esas distintas noticias, ¿no? Vamos a irlas describiendo en orden, cronológicamente, con una línea temporal. Eso sí, haciendo referencia a cada uno de estos ítems que aparecen en la rúbrica, ¿no? O sea, lo que la rúbrica intenta es como facilitar, no perdernos, ¿no? No perdernos. Pero si dice que haga concretamente, ¿qué quiere que incorpore en la narrativa? ¿Qué cuestiones sobre los trabajadores y sobre el trabajo quiere que haga? Entonces, ahí se va especificando, ¿no? Si es que
¿Se ha dado algún apoyo a los informales? No, ¿verdad? Ninguna política pública de apoyo a los informales. Todo lo contrario. En algún momento alguien dijo que es culpa de los informales que salen a trabajar y que no se quedan en sus casas, que es culpa de ellos que se haya Llegado a este punto. crecido el coronavirus, ¿no? Y es un poco injusto eso, ¿no? Porque no es que la gente no se quede en su casa porque no le da la gana, sino porque tiene que, si es que no trabaja, no recibe ingresos, ¿no? Ahora, Tiene si que es que el generar gobierno- ingresos, profe. perdón. Tiene que generar ingresos. Claro, ahora, si es que el gobierno hubiera dado un apoyo a los informales, decir, mira, no salgas de tu casa, te vamos a dar un bono por estos 15 días, ¿no? O le vamos a garantizar acceso, qué sé yo, ¿no? O sea, cuando un Eso gobierno pasó quiere lo hacer, que hicieron en Uruguay, profe. y en Uruguay y en muchos otros países, ¿no? Sí. O sea, Uruguay se ve rápido. realmente el gobierno ecuatoriano se ha portado muy miserable en ese sentido, ¿no? Comparando pues con lo que se ha hecho en otros continentes, ¿no? En otros países, ¿no? Entonces aquí ustedes incluso podrían comparar lo que se ha hecho en Taiwán, lo que se ha hecho en, no sé, en Vietnam, lo que es, como tú dices, ¿no? En Uruguay, y lo que no se ha hecho en Ecuador, ¿no? Para cada uno de esos ítems que allí se van explicitando, pero siempre citando la fuente. Eso es lo que a mí me importa realmente, que se cite la fuente, ¿no? Y que nos acostumbremos a citar la fuente. O sea, este es un trabajo muy, yo digo relativamente fácil porque es hacer copy-paste, ¿no? Y no hay que hacer un esfuerzo de interpretación, pero en cambio sí toma su tiempo porque hay que ingresar en el administrador de fuentes de Word exactamente llenando todos los campos, ¿no? Y con eso nos vamos acostumbrando a trabajar con las normas APA. Las otras materias seguramente le van a pedir lo mismo, pero aterrizado a el contenido de la respectiva materia. Por eso es que yo quiero salir rápido de esto en las primeras 4 semanas, para que ustedes lo sepan hacer bien, el tema de utilizar las normas APA, cosa que cuando los compañeros de las otras materias les pidan hacer sus respectivos trabajos, hay compañeros que sí piden hacer papers inclusive, ¿no? Entonces ustedes ya estén como entrenados para ello, ¿no? Eso, mis estimados estudiantes, creo que si es que no hay ninguna duda, pues podríamos quedarnos hasta allí y nos veríamos entonces la siguiente semana, ¿no? ¿De acuerdo? Listo, profesor. Profesor, Sí. ¿hasta cuándo tenemos plazo para entregar esto? Ya, es una muy buena pregunta. Yo les voy a plantear para la primera entrega hasta el día martes, ¿no? Hasta el día martes yo voy a subir un enlace para que ustedes suban allí el avance de esta investigación, de este trabajito, de esta narrativa. Estoy aquí para poderles dar una retroalimentación. El trabajo final se lo entrega al final de la 4ª semana. Recuerden ustedes que hoy estamos terminando la 2ª semana, es decir, después de 2 semanas, se termina la 4ª semana, ahí se entrega este trabajo, ¿no? Es para en este caso, pues sería el viernes 24 de julio, ¿no? En el contexto de nuestras, este día creo que es feriado, inclusive, ¿no? Muy bien, eso sería todo, estimados estudiantes. Tengo que seguirle explicando a 2 grupos, creo que no voy a alcanzar a explicarle a uno de ellos, pero les agradezco su paciencia y su atención, ¿no? Nos vemos entonces el día miércoles. Listo, profe. Luego, profesor. Luego, profe. Muchachos, no se salgan para conversar de este tema.